tertulia de Canal 10 Televisión, como cada miércoles hasta ahora, aunque haya carnaval por medio, aunque tengamos la gran elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, también en otros medios de comunicación, ofreciéndoles la actualidad o de lo que va a suceder a lo largo de estas próximas horas con la Reina del Carnaval y los diferentes grupos que van a participar en la misma. Nosotros somos fieles a esta cita que tenemos todos los miércoles con ustedes para hablar, debatir, charlar y dar a conocer los puntos de vista de los diferentes partidos políticos que se dan cita en esta mesa, una mesa que siempre se organiza de forma de que podamos tener amplitud de opiniones, siempre, eso sí, bajo total respeto, a veces con mucha confrontación, con muchas ganas, con mucho brío, pero con la necesidad de que sean ustedes los que entiendan el mensaje y la forma de ver la sociedad que tiene cada uno de nuestros contertulios. Y saludamos en primer lugar, porque no lo había tenido aquí en plató, a Juan Antonio, que es del PSOE de La Laguna. Juan Antonio, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias. No había estado aquí nunca, pero está precioso, la verdad. ¿Te gusta? Sí, además estamos en la ciudad más bonita de España, que es La Laguna, entonces bueno. doblemente bueno. Ya, recuerdo a Juan Antonio la pasada semana también. Es que los laguneros defienden lo suyo, lo llevan en la sangre. Juan Antonio también por el Partido Popular de La Laguna, buenas noches. Es que lo tenemos muy fácil, no Sí, es otra cosa, pero bueno, muy buenas noches a todos y una vez más pues encantado de estar aquí. El placer es nuestro de compartir este ratito con ustedes. Y por supuesto también tenemos a Gustavo Pérez, que viene en este caso por Coalición Canaria, ex alcalde de Güímar y un hombre también muy metido en las lides de la política. Gustavo, buenas noches. Muy buenas noches, vamos a intentar romper esta hegemonía lagunera, ¿no? Si no va a parecer un debate puro y duro de la laguna. No, y ahorita estaba esperando, o nos visita el señor obispo esta noche, porque Luis Geray creo que estará para la gala, o nos visita el señor obispo, o el decano de la universidad, la decana, no sé. Bueno, vamos a entrar ya en el tema. Y el tema de estas últimas horas, la actualidad, es pues lo que sucedía ayer y ha seguido sucediendo, todo hay que decirlo. Llevan mucho tiempo diciéndonos que no pasa nada y saben ustedes que el PVOLCA ayer, ese plan de emergencias volcánicas consolidado pues por diferentes áreas que llevan este tema, ayer se reunía de urgencia porque por la noche anterior, la mañana, se daban unos sonidos, unas vibraciones que nunca, una situación que nunca se había dado en las cañadas del Teide. Llevamos desde 2016 pues el Teide dando síntomas, o las cañadas en sí dando síntomas de que puede despertar, de que algo está sucediendo bajo nuestros pies, y pues hace escasamente 2 días nos daban pues esa noticia de que algo estaba sucediendo y que lo raro era que era algo anómalo por completo, que nadie sabía lo que era una sorpresa. Se reunía el PVOLCA ayer por la tarde de urgencia y el PVOLCA, pues claro, todo el mundo esperando a ver lo que nos dicen, porque hay no sé cuántos movimientos sísmicos que se han ido reiterando, tren sísmico, unos hablan de sonidos híbridos, otros de movimiento de lava. Bueno, en definitiva, que el PVOLCA dice que es anómalo, que nunca había sucedido, pero que no pasa nada. Yo no me quedo tranquila con esto. Yo sé que aquí no tengo ningún científico ni nadie dedicado a la geología, a vulcanología, pero ¿qué está sucediendo? ¿Por qué tenemos la sensación, los ciudadanos, de que no se nos está dando la información necesaria con lo que está sucediendo a nuestro alrededor? Juan Antonio. Bueno, creo que todo lo que tiene que ver con este tipo de cuestiones son especialmente sensibles, y más aún después de lo que nos ha pasado en La Palma también con el histórico de erupciones volcánicas de nuestras islas, y que además, por supuesto, que no debemos olvidar que no dejamos de ser pues 8, ya no 7, pero 8 volcanes grandes. Es decir, al fin y al cabo es una cuestión que vamos a tener que siempre convivir con todo eso, y por supuesto que es algo que preocupa. Ahora, hasta el punto de pensar que va a ir mucho más allá, yo llamaría a la calma. Entiendo que no. Al final, cuando sucedió lo de La Palma, por ejemplo, sí que es cierto que, aunque a muchos les cogiera por sorpresa, y sobre todo lo más sorprendente fue el lugar, el momento, cómo fue, etcétera,
realmente sí que existía encima de la mesa una serie de intervenciones previas, de actuaciones previas, y eso es lo que lo estoy diciendo, y eso que no estaba gobernando el PP, estaba gobernando el Partido Socialista, pero sí que se sabía a nivel de toda Canarias cierta información que algo pasaba, algo más allá de la anormalidad que supone estar escuchando al Teide de vez en cuando o a cualquier otro volcán. Entonces yo por lo pronto, por ahora, creo que los pasos se están dando. De hecho, también el año pasado pues se activaron desde el Cabildo pues diferentes intervenciones, estudios, etcétera, para conocer cómo se podría actuar en caso de que pasara algo. No nos pilla, creo, desprevenidos en cuanto a la forma de actuar cuando pase algo como esto, si pasara. Y lo único Antonio, que hay que decir que en La Palma pasó del verde al rojo directamente, el naranja se lo comió. Sí, bueno, porque al fin y al cabo uno no está metido debajo de la tierra para saber qué va a pasar de repente con la lava, pero sí que es cierto que al menos había ya una cierta alerta, cosa que por ahora, al menos la sensación que me transmiten no es esa. Entonces, bueno, vamos a esperar un poquito y espero que nos den unos cuantos años de tregua, que tenemos que todavía resolver la situación complicada en la que están los vecinos de La Palma. Cuando tengamos eso resuelto, que así, ya podamos... Así, porque tú crees que buscan pegar por eso, que nos deje un poquito de tiempo, porque si tenemos que seguir lidiando con este gobierno vamos a fastidiar, pero bueno. Bueno, Gustavo. Bueno, yo creo que hay que pasar de la preocupación a la ocupación. Y yo creo que eso es lo que está haciendo ahora mismo la mesa de expertos. Creo que se está ocupando de lo que está pasando. Y yo en ese sentido creo que hay que dar tranquilidad y sobre todo rigor. Rigor en el sentido de qué es la información que nos está llegando, está contrastada, hay expertos estudiando cada movimiento. Que se haya convocado esa mesa significa que existe un movimiento, significa que hay un movimiento y que lo están estudiando. Con el elemento de la urgencia es por lo que ha cambiado hasta ahora, pero la información que nos traspasan es que desde un punto de vista de movimiento en cuanto a la profundidad, si se ha elevado o no, sigue estando en el mismo rango, entre los 12 kilómetros, los 8 y 12 kilómetros de profundidad, no ha subido. Pero vuelvo a decir, creo que no somos ningún experto en ese sentido, a lo mejor 8 o 12 nos puede parecer muchísimo, pero para algún experto te puede decir que es poco. O todo lo contrario. Creo que se convoque la mesa y que nos estén informando a cada paso que se dé es ocuparse, no preocuparse, porque a veces nos preocupamos y no nos ocupamos. Y en ese sentido yo creo que hay que ponerlo todo sobre la mesa, porque cuando pasan este tipo de crisis todos somos virólogos, todos somos científicos, todos somos, me acuerdo en la época de la pandemia, ¿no? Donde todo el mundo opinaba de todo y yo me quedaba asombrado, digo, pero ¿dónde sacamos todos nuestro máster en este tipo de circunstancias? Yo creo que hay que ponerse en manos de los expertos y en una situación como la que nos estamos encontrando, es Tenerife, es una isla volcánica. Puede surgir cualquier movimiento a nivel de volcanes y lo tenemos que vivir y convivir con ellos. Juan Antonio. Pues yo estoy doblemente tranquilo. Lo primero, como decían ellos, que coincido completamente, hay un comité de expertos reuniéndose, creo que además van a seguir manteniendo reuniones y eso significa que por lo menos estaremos informados en tiempo real de la situación del volcán. Y después estoy doblemente tranquilo. La segunda es que, bueno, no se preocupen, Rosa Dávila repartió sin kit con chocolatinas Tirma, latas de Clipper, me parece que puso 1 kilo de papas bonitas de frutería Nito, creo que puso piñas como tranca, o sea que ya hizo un kit de emergencia por si llegaba a erupcionar el volcán. Entonces, doblemente tranquilo con mi kit canario repartido por Rosa Dávila para la foto política y después por doble sentido, que eso sí es lo bueno y eso es lo que me preocupa, que por lo menos el comité de expertos se esté reuniendo y esté viendo que la cosa esté tranquila. Por lo menos indican que no va a haber erupción y que no es lo mismo un movimiento sísmico que los pulsos que está dando el Teide en la actualidad. Así que de momento tranquilidad y que todo el mundo coja su lata de Clipper y su galletita Tirma que le regaló Rosa Dávila y a esperar otros 500 años. Eres muy optimista, me parece a mí. Pero bueno, ojalá sea así. Pero no, yo no lo veo con tanto optimismo, simplemente porque el Teide cada 100 y pico años, pues tiende... No el Teide, un volcán en Tenerife suele haber erupción cada 100 y pico años y ya estamos alargándonos bastante en el tiempo y yo creo que va a tocar. Pero bueno... La tranquilidad que creo que vamos en ese mismo sentido. Es que la gente, y perdona Gustavo, la gente se siente, y lo ves en las redes sociales, y lo ves en todos sitios, ¿cómo es posible que tú pongas como titular lo que está sucediendo ahora mismo no se había visto nunca, no había pasado nunca, pero tranquilo?
algo tiene que haber diferente, pero, y la gente siente que no está siendo informada realmente. Yo creo que en ese sentido, y yo que he tenido la suerte de estar en alguna reunión, la carga política en este tipo de mesas se aparta y se deja hablar y proponer e informar a los técnicos, y luego los políticos toman decisiones en base a esos informes y a esa comunicación. Yo creo que ese rigor que se está viendo por parte del Cabildo Insular de Tenerife, por parte de los responsables, es darle voz y contenido a los expertos, y ellos van a marcar la pauta de lo que hay que hacer en la isla de Tenerife. Creo que es lo más riguroso que se puede hacer. Si empiezas a tomar medidas por tus creencias o por tus movimientos sin escucharlo, es lo peligroso. Pero yo creo que en ese sentido estamos dándole ese cariz de importancia a cada paso que da esa mesa de expertos. Es que además, sí, es que básicamente quería solo contar, lo que vienen a decir básicamente es que no se había registrado nunca, no es que no hubiera pasado nunca. Es decir, porque si realmente no hubiera pasado nunca, nunca habríamos tenido volcanes en Canarias. Nunca se había registrado por la tecnología que tenemos a día de hoy. También los mismos que están diciendo eso también decían que no creen que a corto y a medio plazo vaya a producirse una erupción volcánica. No sé, también es verdad que habrá que ver con qué metros están midiendo, ¿no? A lo mejor si medio plazo son un año o 10 o 15, ¿no? Evidentemente, o quién sabe si algunos más. Entonces, eso sí es cierto que son cuestiones que no las pueden tampoco ajustar en cuanto al lapso temporal, pero sí que es cierto que eso es una cuestión de no haberlo podido medir antes por la tecnología, porque no olvidemos que ya llevamos unos cuantos, como estabas diciendo, pues unas cuantas décadas buenas, de hecho más de un siglo, desde que se produjo la última erupción en Tenerife. Que lo que preguntabas o lo que comentabas con el titular, eso tiene una explicación. En la actualidad la prensa se mueve por clickbait. Si no te pone un titular ahí llamativo para que tú te metas en la noticia, ni se entera Tenerife, ni se entera ni siquiera la población, por ejemplo, de La Laguna. O sea, porque al final la prensa hoy tiene tanta competitividad y tanta competencia, no tienen este atractivo que tiene, por ejemplo, Canal 10 con nosotros hoy en esta mesa, que tienen que buscar la manera. Eso como cuando sale un titular, esto te puede pasar si resulta que tienes 40 años, después entras, pues si tienes 40 años te quedan 20 para jubilarte. Es como, ya lo sabíamos ya. Pero si la prensa no juega con esos titulares en la actualidad, no se lee nada. ¿Qué pasa que tenemos en la actualidad? Que la prensa es más alarmista que el carajo, pero porque quiere que te metas a leer, pero no significa que haya un riesgo real. Al final los que saben de vulcanología son los que están en la mesa sentados y son los científicos y los expertos. Los periodistas al final harán una recopilación del informe o de lo que se trabaja en esa mesa, que es lo que están haciendo, pero para que lo leas y sea interesante, no, ¿qué tal está el Teide? No, oye, cuidado que el Teide posiblemente erupcione. Y después, en la última línea te ponen dentro de 510 años, porque me lo invento. Que dice, estando de acuerdo con lo que dices, también lanzo un pequeño guante hacia los periodistas también a veces, y yo soy el primero que acabo pagando por haberlo hecho, hacerlo así. También es verdad que los periodistas quieren que digamos muy poquitas cositas y nos empeñamos en hablar durante mucho tiempo. Entonces, claro, cuando hablas demasiado tiempo, al final hay alguna frase en la que pegas un patinazo y ese es el titular. Entonces, también es verdad que... A mí me gustaría saber, y ya que los tengo aquí, yo era una miedosa y lo reconozco sobre la vulcanología, era muy miedosa con este tema. Pero con los años me he dado cuenta que la educación y por mi cuenta, intentar aprender, intentar escuchar, ir a conferencias, me ha ayudado a quitarme ese miedo que tenía, porque creo que el miedo es lo peor que puede haber para un ciudadano, porque nos va a bloquear y nos va a colapsar. Viviendo en islas volcánicas como vivimos, ¿no creen ustedes, si no, cada uno que opine lo que quiera, yo dejo la pregunta en el aire, ¿no creen ustedes que desde pequeños se nos debe informar desde que estamos en los colegios, dónde vivimos? Porque sí, se habla de naturales, en sociedad, sí, de acuerdo, estamos en islas volcánicas, pero informarnos de la situación real, darnos cuenta que vivimos sobre volcanes, qué es lo que hay que hacer y por qué hay que tener tranquilidad a la hora de que esto pueda suceder, porque vamos, es que puede suceder en cualquier momento y en cualquier lugar. Lo digo, la Tierra está encontrando en movimiento. ¿No creen ustedes que hay desinformación que debería... Es como, por ejemplo, Japón, que educan a sus niños con el tema de terremotos. Hawái es algo muy normal que se hable y que la gente tenga esa información a la hora de haber una erupción. Quizás la gente está más informada y ese miedo no hace que te bloquees y actúes de una forma que no va a ser coherente y no va a ser buena para nadie. Cada municipio tiene un plan de emergencia municipal, el PEMU. Lo que está haciendo ahora mismo el Cabildo es añadirle a aquellos que no tengan acción dentro del riesgo volcánico una pestaña más.
mejorando CPMU, mejorando el plan de emergencia municipal de cada municipio, añadiéndole esas características de qué pasaría si en tu municipio hay una erupción o está afectado por una erupción volcánica. Y ese apéndice a los PEMUs de cada uno de los municipios creo que va a ir en esa línea. Ya hay algunas gestiones ya a nivel educativo en los centros. ¿Se podía haber hecho antes? Sí, tal vez se podía haber hecho antes. Naturalmente, como habíamos dicho. Cuando pequeña no me explicaron eso en el colegio, sí, me dijeron vivimos sobre un volcán que se llama el Padre Teide y ahí quedó la historia. Bueno, pero creo que dar ese paso para ir complementando los planes de emergencia municipal en cada municipio, yo creo que es una ventaja. Se puede haber hecho antes, tal vez, pero se está haciendo ahora y más con la actualidad con la que estamos viviendo. ¿Alguien más quiere opinar sobre el tema? Bueno, yo creo que en el sistema educativo sí que hay que dar una vuelta por completo, no solo tiene que ver con alertar sobre volcanes o no, porque de hecho, además, lo digo por no quitarle, solo faltaría que después esté llamando haciendo el pájaro de mal agüero, pero la realidad no, es que... la realidad. La realidad es que, objetivamente, es más normal vivir en Canarias y no llegar a presenciar nunca en tu isla un volcán que presenciarlo. Es decir, la realidad está en eso. La mayoría de los que... Bueno, en Tenerife, ¿quién ha vivido un volcán? Yo no. Bueno, claro, ni creo que muchísima en Tenerife. gente. Entonces, sí, lo tenemos muy a flor de piel en La Palma, es cierto, y ha sido además muy gravoso, salió en un lugar muy complicado que provocó pues unos daños terribles, cosa que, por ejemplo, pues también generó, pero no tanto el Teneguía, ¿no? Es decir, son otras ubicaciones y aquí pues pasó lo que pasó, pero también hay que dejar una cosa clara. Yo creo que al final el tema educativo hay que dar una vuelta en general, se llega hasta los 18 años, digamos, orientando a los niños en estudiar cosas que después no van a utilizar, debería replantearse por completo. Y yo lo digo además incluso porque cuando llegan a la universidad, llegan ya con 18 años y hay cuestiones que a uno le rompen la cabeza, es decir, lo digo claramente, a mí en Derecho, en primero de Derecho, que el 70 o el 80% de los alumnos no sepan quién es Netanyahu, no lo sepan, no lo hayan escuchado nunca en la vida, pues ya demuestra un poco que quizá no deberíamos tampoco centrarnos tanto en algunas cuestiones muy específicas, no quiero nombrarlas para no llevarme a mucha gente en contra, pero y empezar a trabajar quizá en una educación en la que te den más herramientas para el futuro y después ya cada uno que coja su camino, el que quiera. Eso es, yo por si no está viendo algún alumno de Juan Antonio, Netanyahu es un genocida de la actualidad, es un genocida del siglo XXI, un Hitler del siglo XXI. Es que yo no puedo hacer política de educar. No, que intentar se lo estoy explicando, como yo soy profesor, sino... Por eso. Me lo permito. Yo no digo nada. Yo creo que yo iba también por ese último punto, al final, cuando tú estás en el instituto, estás en el colegio y te dan geografía o te dan historia, lo último que queda del currículum educativo, lo último que queda del marco teórico es la historia de Canarias o la geografía de Canarias. Siempre, cuando quedan 3 semanas de clase, un mes de clase, un mes y medio... No, porque se le da más importancia a otras cosas que a realmente las que tenemos aquí. Pero eso nos ha pasado siempre en Canarias, parece que tenemos complejo de ser canarios. Había un proyecto muy bonito en La Laguna hace unos años, yo lo recuerdo, que se llamaba Guerra y Tradición, que era una actividad extraescolar para aprender a tocar el timple, la guitarra, el laúd, para aprender a tocar música folclórica. Desapareció. Había programas y también proyectos, por ejemplo, con el Conservatorio de Tenerife, se da clase de timple, pero en de Las Palmas no se da clase de timple. O sea, a veces no somos profetas en nuestra tierra, ¿no? Sino no aplicamos lo nuestro. Entonces, parece que es más importante explicar, que es evidente, yo no digo que no, la colonización de América o en 1492 cuando se hizo el descubrimiento de América, que hablar de la conquista de Canarias, de quién conquistó Canarias, de cuál es la institución de cada isla, quiénes vivían en cada isla, de dónde procedemos, cómo no, cuál es nuestra lengua. Hay mucha gente que a lo mejor llega todavía primero de la ESO o a la universidad y eso no lo sé, lo podrá decir Juan Antonio, que a lo mejor no sabe absolutamente nada de la historia de Canarias, ni por qué se llama Canarias, ni por qué se descubre Canarias. Y yo para eso les recomiendo ahora la actualidad influencer, como Elena Marrero también, que es lagunera, que se dedica a hacer patrimonio y historia de la laguna y a hablar de la historia de Canarias, y le da un enfoque diferente para que la gente se entere. Pero hay un claro desconocimiento y voy a decir una cosa que también es autocrítica. Las competencias en materia de educación para atrás tenemos nosotros. Canarias, el gobierno de Canarias, la Consejería de Educación, puede decidir a qué le da más importancia o a qué no, aunque después los tutores y los centros escolares tengan la mayor potestad, pero a lo mejor es hora de que nos sentemos a mirar bien si tenemos que priorizar Canarias, no solo en el discurso, sino también en la práctica. Yo pienso así, o sea, que creo que se debería inculcar más, o sea, educar simplemente porque es un hecho, es una realidad, y que el miedo genera desconocimiento, y el desconocimiento genera pánico y genera actuaciones que luego no nos van a beneficiar absolutamente en nada. Gustavo. Tierra de Volcanes es identidad canaria, al final.
O sea, la historia de Canarias también se construye a base de volcanes, a base de montañas. ¿Cuántos en su municipio no tienen un volcán, una montaña, que es un hito geográfico, un hito donde se convive? En el Valle de Güímar tenemos esa dorsal, ese valle, ese derrumbe, esa montaña del Socorro. Tenemos, o sea, prácticamente en cada municipio hay un hito volcánico, ¿vale? O de una u otra manera que afectó la sociedad en su momento, o que le sacaron provecho en su momento a esa tierra, a ese picón, a ese volcán. Creo que ahí comparto la preocupación por la falta de meternos por vena a los que vivimos aquí, nuestra historia, cómo están confeccionadas las islas, y he hecho un poco en falta. No es fácil tampoco meter en el currículum académico o en educación determinadas materias, no es tan sencillo, aún teniendo algunas competencias en educación. Es complicado porque también luego te afecta mucho también el entorno educativo, quién está, quién no está, la dirección, creo que también esa parte también habrá que abrir otro debate en ese sentido, porque es de profundidad y de carga también. Porque no por decir la verdad, sabes que si me la dejas votando no puedo lanzarla para otro lado. Hablabas de Aguirre y Tradición, que fue una de las primeras cosas que se cagó Luis Geray, nada más empezar con Luis Geray no. Yo estaba como concejal ya, así se dejó de continuar el proyecto. Ahora yo que soy el profesor de La Laguna, lo digo porque está mal que se deje de continuar el proyecto, porque era un proyecto que contaba con financiación también y con colaboración del Cabildo del Gobierno de Canarias. Probablemente La Laguna perdiera esa financiación y esa colaboración porque no les interesaba, y La Laguna dejó de poder asumirlo con propuestas propias o con presupuestos propios. Pero igualmente, que eso es La Laguna y estábamos gobernando, y a mí me parece mal que se haya perdido la tradición, porque yo practico la práctica, no la teoría. O sea, si me parece mal, me parece mal, lo haga en X o lo haga Y. Entonces, ahí lo dejo. Se está dando la circunstancia, y además creo que hay que sentirse orgulloso de que en el ciclo de vida del canario empiezas luego a recuperar la identidad. ¿Sabes cuándo? Cuando te jubilas. ¿Sí? Se está dando la circunstancia de que a lo mejor ese desapego inicial de la juventud, a medida que te vas jubilando y te vas encontrando con ocupar tu tiempo de forma saludable y con un ocio más didáctico, empiezan a meterse en grupos folclóricos, en identidad, pues yo soy al revés, Gustavo, yo llevo toda mi vida bailando folclore. Sí, pero me refiero, échale una fotografía a quien está jugando al palo, con el juego del palo. Échale una fotografía a quien está detrás de un timple en los grupos folclóricos. Sí, hay muchos grupos de tercera edad, de mayores, que lo utilizan como... Que no hay que verlo como negativo. Yo creo que todo lo contrario. Una persona, cuando tiene su tiempo y le quiere dedicar a recuperar o a conocer la identidad canaria, creo que es vital. Pero lo que tendríamos que reflexionar, ¿por qué no hacemos eso con una edad más corta, ¿no? Porque están los ordenadores, están los móviles y entretienen más. Pues, pero mira, yo te voy a decir una cosa, que como dice Juan Antonio, me la ponen votando. Ha hecho más Quevedo por el folclore canario y por la promoción del folclore canario, con su concierto con los Jofiones, y hace unos días sacando una canción con un artista a su lado tocando el timple, que lo que ha hecho el gobierno de Canarias en 4 años, o en 2 años, con lo que lleva de mandato, a pesar de ser los de Canarias, a pesar de ser los de aquí, a pesar de hablar en nombre de Canarias y apropiarse la identidad canaria. Entonces, yo creo que a veces también hay que meterle dinero, hay que meterle estrategia, hay que meterle nuevas políticas, nuevos proyectos, para que la gente que viene nueva, que está más interesada en otros ritmos más de, yo qué sé, de reggae o más de trap y de otras historias, se interese por el folclore. Y es tan fácil como eso, coger un artista internacional, como Quevedo, que además es de Canarias, y hacer cosas con el de folclore, y meterle un grupo y promocionarlo, o como lo puede hacer Cruz Cafune, pero... El gobierno de Canarias está esperando a verlas venir, que es lo que le pasa con todos los proyectos, que no tiene proyectos y espera que el resto lo haga para después poder sacarse una foto. Yo creo que sí hay una línea de proyectos del gobierno de Canarias donde está... ¿De folclore canario. Hay una línea de folclore canario, una línea de identidad canaria. Yo soy folclorista también y yo no la conozco. Bueno, creo que en esa iniciativa de tener timples en los centros educativos, es una de las iniciativas, de que el alumno que quiera pueda acceder a un timple para tocarlo, es una iniciativa, que el alumno pueda tener las escuelas de lucha canaria dentro de las actividades extraescolares, es una iniciativa. Yo creo que hay una línea de actividades y de marcado carácter de identidad. Otra cosa es que luego, como lucha canaria había en mi colegio hace 20 años. Bueno,
cuando yo estudiaba. Ahora, ¿tú sabes lo que pasaba con las luchas canarias en los colegios como actividades extraescolares? Que desaparecían. Bueno. Entonces ya no va solo de mantener, creo que estás generalizando. Hay que innovar. Estás generalizando. Yo creo que la lucha canaria en un municipio como el de Guma, en el propio La Laguna, son con un carácter fuerte. Sí. Con un carácter fuerte. Creo que el Rosario, Tegueste, Guimar, hay municipios que la lucha canaria es una señal de identidad. Creo que hay que darle ese valor. Y ese valor también en la lucha canaria no pasa como con el tema del folclore, que a lo mejor la gente se está incorporando ya en una edad de jubilación, sino que vemos como la lucha canaria está cogiendo un peso dentro de las actividades extraescolares de los centros. Dentro, los propios equipos de lucha canaria están yendo a los centros para intentar atraer y hacer más atractiva la lucha canaria para los niños y para las niñas, y creo que es fundamental. Creo que eso deberíamos de tenerlos todos, no por un carácter de una línea ideológica o partidista darle la espalda. Yo creo que eso debería ser una defensa de todos, y por nuestra parte, por Coalición Canaria, lo tenemos clarísimo. Estaría bueno, por Coalición Canaria no lo tienen sí, claro. Pero bueno, lo digo por la crítica, de Juan Antonio. O sea, yo digo que de la utopía a la acción, o sea, que hay que pasar a los hechos. Porque si no, al final se va perdiendo y no queda nada. Y la pena es que cada vez tenemos menos agrupaciones folclóricas, o que la verdad es que cada vez tenemos menos personas que se incorporan al mundo del folclore, cada vez hay menos gente tocando la púa, por ejemplo, cada vez hay menos gente bailando, casi todos los que están bailando son mujeres y se encuentran muy pocos hombres en los grupos de baile. No hay pareja. Tienes que bailar mujeres haciendo figuras de hombres. Entonces, sí, lo reconozco, o sea, se tiene que trabajar, y esto no puede ser una cuestión política, pero cuando queramos darnos cuenta, si no lo hacemos ya, nos vamos a echar las manos a la cabeza. Porque quien vaya a poder enseñar... Bueno, podemos tener un debate tenso. Creo que las acciones que se están haciendo, por ejemplo, en la recuperación de la indumentaria, yo creo que es otro gesto que, si no se llega a hacer en estos últimos años lo que se está haciendo, podemos correr peligro de incluso la desaparición. Creo que es fundamental el tema de la artesanía, lo que ya estábamos hablando, ¿no? De todo el mundo golpito de pecho, sí, artesanía y tal, pero creo que si una administración no empuja, que es lo que está haciendo ahora mismo con algunos oficios que se estaban perdiendo, la persona no está interesada. El tema del hilo, ¿no? El tema de la roseta. La roseta, el tema, o hay un apoyo institucional, o en un momento dado se va a perder, y luego todos nos echaremos la mano a la cabeza. Y yo creo que el Cabildo y el Gobierno ha dado un paso en estos últimos años de valorarlo y poner nombre y apellido a aquellas personas que lo hacen. En el municipio, la labor de la alfarería, con un equipo que está detrás de mantener la alfarería tradicional, es fundamental. Sobre todo, mujeres que en su momento le han transmitido ese conocimiento a sus hijos o a sus hijas, y lo han seguido manteniendo. Y La Laguna tiene mucho de eso, porque hablamos de, por ejemplo, el sector de la indumentaria tradicional, y La Laguna ha sido cuna. Tenemos ahí a Juaniquillo, que lo tenemos muy cerca de la Concepción, y ha sido un hombre trabajador, colaborador. Él y Juan de la Cruz comenzaron juntos en esto, y yo creo que hay que hacer un merecido reconocimiento a esas personas que siguen manteniendo esos telares y que siguen trabajando por esa artesanía que dices tú, Gustavo, que es tan importante y que pertenece, que es parte de la idiosincrasia de nuestro pueblo, ¿no? Del carácter de nuestro pueblo. Eso es, yo lo quería decir porque Juan Antonio, cada vez que nombra a Luis Geray, como que le da un tic en el ojo, porque le tiene como medio cada vez que puede. Estoy encantado. Cada vez que se está dedicando a ir a grabar un vídeo donde voy yo después. Cada vez que puede. Yo voy y él va detrás. Cada vez que puede le tira barro. Entonces, en La Laguna, por ejemplo, y es caso de esto. El Ayuntamiento de La Laguna tiene el proyecto Indumenta, que lo saca la Concejalía de Turismo a través con Estefanía Díaz, que es un proyecto en el que explican las vestimentas, los ropajes. Es un proyecto de Néctor Verona originalmente, que ha practicado en otros municipios, pero que ahora se desarrolla en La Laguna. La Laguna recuperó ahora la fiesta del Cristo hasta hace muy poco. El proyecto del canto común, que era un canto que se hacía con todas las agrupaciones folclóricas, que se hacía hace muchísimos años con el maestro Silvestre Álvarez, y que reúne a todos los grupos de folclore de La Laguna para bailar y para tocar. Y además tiene proyectos también como el reconocimiento que comentabas a Juanitillo, se lo hizo hace 2 años o 3 años, el Día de las Tradiciones en la Fiesta del Cristo, para enaltecer figuras que han estado dedicadas de por vida a la tradición. Entonces, para que Juan Antonio vea que en el Ayuntamiento de La Laguna, a pesar de no estar el Partido Popular, se trabaja también la tradición, y que además se trabaja muy bien con la mano también de Coalición Canaria. Que los proyectos que se están trabajando en La Laguna en la actualidad pueden ser ejemplo para Cabildo y para Gobierno de Canarias. Y que no son cuestiones políticas, sino que nos fijemos en lo bueno y que nos dejemos de sigla, porque lo importante es Canarias, por encima de todo. Sí, yo me fijo, de 3 o 4 cosas buenas hacen.
3 o 4 cosas buenas. Sí, 3 o 4. 3 o 4. 3 o 4. A lo mejor 5 incluso. 4. Pero tampoco tengas arriba después. Yo creo que la identidad... En el fondo se quieren, ¿eh? En el fondo se quieren. La identidad tiene que estar protegida por todos. Sí. Por todos los canarios, por todas las Canarias. Y tenemos que poner todo a nuestra línea de cuidarlo. Y vuelvo a decir, incido, no lo dejen solo en la administración. Vale. Aquel que tenga unos jurillos en la cartera y cuando pase por delante de un artesano, que se pare, que escuche cómo se hacen las cosas, el esfuerzo, las horas que le dedican a lo que luego nos venden, ¿vale? Y que valoren el trabajo de esos artesanos y de esas artesanas. No es comprado a un mayorista, a una industria. Y hoy en día que todo viene de China, mandan un justillo, además me llama mucho la atención, además iguales, un justillo de estos de ropa, la ropa típica, por ejemplo, la rotava, que es lo más que se suele hacer en China, lo mandas y te lo mandan bordado, pero exacto, que tú dices, ¿dónde está el fallo? O sea, y estamos perdiendo una tradición, la tradición de las bordadoras, de las tejedoras, y que claro, lo mandas a China y por 30 euros tienes justicia aquí, ¿no? Y el impacto que suponen las cuestiones globales, que al final están por encima. Antes estaba hoy hablando, me habían dicho que, no lo había visto, no lo había leído, que en apenas unas horas la ropa que llevó Bad Bunny el día de la Super Bowl desapareció al día siguiente. Entonces, claro, al final, si tú tienes unos megáfonos tan altos, tan potentes, que permiten que realmente la gente acabe comprando eso, pues al final tampoco podemos nosotros agarrar por el cuello a la gente para decirle, no, abandona esto. Habrá que promocionarlo, acompañar, ayudar, pero tampoco puedes Pero Juan Antonio, aprovechando lo que dice y tomando la palabra a ambos de La Laguna, Quevedo fue un ejemplo. O sea, aprovechando el boom de Quevedo, que una persona se ponga a tocar un timple al lado y él cantando, al final, ¿cuántos jóvenes no van a interesarse por tocar un timple porque han visto a Quevedo haciendo esa canción? Creo que también hay que aprovechar en ese momento a aquellas personas influyentes en nuestra sociedad para que también tengan un grado de responsabilidad de cuidar nuestra identidad. Profundizando en eso, cuidado, es decir, fíjate que Quevedo está consiguiendo transmitir esto, pero lo está actualizando al año 2026. Sí. Es decir, porque al final, cuando los que quieran ser muy puristas, y lo puedo entender y es muy lógico, se tirarían de los pelos y se arrancarían la camisa si ven a un tío en chanclas tocando un timple y cantando, porque este no es el folclore, no es la ropa, no sé qué. Hay gente que es muy purista y que al final no abre la puerta, y este impacto realmente sí que abre puertas. Entonces, también es una asignatura pendiente que es todavía más complicada, hacer de la tradición algo que sea consumible o adaptable a la realidad de hoy en día para que no se pierda también. Pero yo lo que decía antes y por lo que decía lo de Quevedo, es porque en este caso que tenemos artistas internacionales y también tenemos a Cruz Cafunes. Oye, ¿por qué el gobierno de Canarias no saca un proyecto con estos artistas que son tan virales, que tienen tanto público y que tienen la capacidad de influir sobre jóvenes en Canarias y les pone un timple en las manos? ¿Por qué no hace un proyecto para que estas personas saquen música en Canarias? ¿Por qué no saca un proyecto en el que los vincule para que los impulse a motivar el folclore? Es que al final ellos están tirando solos, y también es responsabilidad de la comunidad autónoma o de la administración pública, y no es tan difícil. Oye, es así como tan sencillo como crear una dirección general en el gobierno de Canarias de mantenimiento de las tradiciones, me lo invento, y ponerse a trabajar en eso, y coger al Pollito de la Frontera o a Francis y llevarlo por las islas a hablar, o yo qué sé, hacer un montón de inventos que se pueden hacer, pero que en la actualidad no se están haciendo. Bueno, entonces, yo creo los que artistas no deberían tirar solos, tienen que tirar y tienen que fomentar. Pero oye, ahí también está la administración pública para que si no pase los motive, para decirle a Quevedo, oye, vente a Tenerife y te pagamos a los sabandeños, y te subes al escenario con los sabandeños, o te subes al escenario con Taburiento, o te subes al escenario con Mestizay, o te subes al escenario con Tigaray o con cualquier otro grupo, con Añate, y sube a Añate y que baile una canción contigo mientras estás tocando, o con, yo qué sé, con San Borondón, o con Real Esperios, o con grupos con cualquier tipo de grupo de Canarias que se dedica a bailar. Pero si la administración lo está viendo y lo está dejando pasar, yo creo que es una oportunidad perdida, porque a lo mejor dentro de 2 años y medio, Quevedo ya no estará en el mood de coger el timple, sino estará en el mood de coger el didgeridoo y tocar otra música de otra cultura que sea externa, porque la música va avanzando y va cambiando. Entonces, con esto, y por recuperar, que estábamos hablando del volcán, yo también animo al Cabildo de Tenerife, a lo mejor a que los kits de Rosa Dávila los haga con Juanitillo, que coja la tejedora, que tela 10 mochilas y que le meta la tisma y el clipper para que los 100 que llegan a coger el kit para la foto de Rosa Dávila lo hagan por lo menos con la tradición. Bueno, yo no veo a Juaniquilla haciendo ese tipo de mochila. La conclusión de todo esto es que no sé qué va a pasar con el volcán, pero hay que buscarle ese jodido kit para dárselo aquí a Juan Antonio. Para dárselo a Juan Antonio. Te juro que si consigo un kit, te traigo el kit para que lo utilice. Pues yo felicito a
a Iván, al director de emergencia, felicito a Blanca y felicito a Rosa, porque se lo han tomado muy en serio, como no puede ser de otra manera. Han dejado trabajar a los técnicos, a los expertos, han dejado trabajar a los científicos y se están poniendo en manos de ellos. Y las decisiones que toman están basadas en esa mesa de expertos a la hora de comunicarnos lo que pasa y dejarnos de tanta preocupación y dedicarnos más a la ocupación. Bueno, pues queda dicho. Yo de todas formas soy, y además lo digo públicamente, estuve en las primeras jornadas trabajando, que se hicieron de Protección Civil de toda Europa, que se hicieron aquí en Santa Cruz de Tenerife, en el Cabildo. Bueno, visitamos varios sitios y terminamos precisamente en Garachico. Y habían representantes de Protección Civil de varios lugares europeos, como incluso Italia, ¿no? Con los volcanes que tiene Italia, con la densidad poblacional que tiene. A mí me pareció muy interesante, fue un día completo, me pareció muy interesante y yo lo que espero es eso, que por favor no oculten información, que den la información necesaria, porque el miedo genera pánico y el pánico genera bloqueo y la gente no quiere eso, la gente quiere estar informada y saber lo que tiene que hacer en cada momento y nos vamos a evitar un montón de problemas. Cambiando de tema completamente, nos vamos a ir porque el otro día se lo prometíamos a Gustavo, el tema de Mercosur. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos al sector primario de las islas en pie de guerra, la gente está muy enfadada. Es lógico lo que se está haciendo, este acuerdo que se ha llegado con Mercosur, ¿nos puede beneficiar en algo o no? ¿O es algo más negativo? Bueno, yo me voy directo, no tengo ningún tipo de problema. La realidad de todo esto es que un acuerdo de estas características, voy a empezar por lo más criticable y luego acabaré en la parte en la que probablemente me pueda encontrar más con la gente que lo está sufriendo. En primer lugar, una situación en la que nos encontramos hoy, con esta coyuntura internacional en la que nos imponen aranceles desde Estados Unidos según le va dando el viento, una situación que tiene que ver con el auge de China y con esos mercados. Lo que tiene que hacer la Unión Europea es buscar la manera de no perder competitividad, una cuestión que no se ha sido capaz de agarrar en los últimos tiempos, es decir, que la Unión Europea se ha quedado con esa felicidad que supone tener el turismo y que todo va muy bien y que somos el lugar más importante del mundo en cultura, pero nos están adelantando por la derecha y por la izquierda en todo lo que tiene que ver con aquellas actividades que generan un mayor Producto Interior Bruto, es decir, todo lo que tiene que ver con pues tanto el sector primario como la industria. ¿Qué pasa? Que al final un acuerdo de estas características bien gestionado puede ser positivo. Pues sí, claro que puede ser positivo. ¿Por qué? Porque está abriendo un mercado que ahora mismo supondría convertir ese acuerdo en el principal acuerdo económico mundial y eso es positivo. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que a lo que hay que estar? No hay que estar a lo que ha estado, por ejemplo, haciendo Vox, que es votar que no a todo, decir que no a todo y que, porque la realidad es que por mucho que ellos estén en auge ya en conseguir unos cuantos parlamentarios en Aragón, ellos desde Aragón o desde el Congreso de los Diputados de España no van a cambiar toda la política de toda Europa y lo que han hecho es ir votando en contra en vez de buscar soluciones que sí que puso el Partido Popular con esas cláusulas de espejo y además, no solo cláusulas de espejo, la tranquilidad de que la gente tiene que saber que, oiga, si supone un descenso del precio del producto de un 5%, en un plazo máximo de 20 días se puede paralizar completo este acuerdo y ponerle el freno. Hay una garantía, hay otro tipo de garantías que también contra las que sí ha votado a favor, por ejemplo, el Partido Socialista a nivel europeo, pero que no lo ha hecho Vox, que es la de las fiscalizaciones en origen, el control de la frontera. Es decir, todas estas cuestiones, cuando uno simplemente se dedica a criticar, a gritar y a decir que todo está mal y que está todo fatal, no generas alternativas, no abordas el problema. Y es un problema, claro que lo hay. Pero el problema no se aborda con grandes titulares, con la camisa desabrochada así como la tengo yo un poco hoy y gritando, porque así no se llega a ningún punto. Esta es una realidad. Entonces, ahora mismo sí que es cierto que hoy, por una cuestión más crítica, no entiendo por qué el ministro Luis Planas no ha salido del Congreso a sentarse con los representantes de todos esos agricultores y ganaderos que están llenando las calles de Madrid. No creo que no sé qué tiene tan importante el Pleno ahí, escuchar un rato a Rufián, a Feijóo o a Abascal o a Pedro Sánchez decir cualquier cosa. Creo que era prioritario haberse sentado y en eso sí que avanzan las horas y uno piensa qué está pasando cuando un ministro está más pendiente de aplaudir en una cámara que de sentarse a hablar. Esa es la parte crítica de todo esto, pero en lo demás,
nosotros hemos dado un ejemplo en La Laguna, no hay que ir muy lejos. Hay una moción que ha presentado el grupo de gobierno con respecto al tema del Grupo Mercosur, junto con Coalición Canaria, el Partido Socialista y Coalición Canaria, y nosotros desde el minuto 1 hemos dicho, es que justo este es el camino en el que hemos estado trabajando, y otros, porque es así, otros se han dedicado a buscar generar una confusión. Un concejal que acaba de entrar que tiene que llamar la atención, en este caso de Izquierda Unida, visto que van a desaparecer, pues tienen que hacer todo ese show, o Vox haciendo ese show. Pero, insisto, hay dos caminos: la destrucción masiva, ir a buscar problemas por todo, o agarrar el toro por los cuernos, y en ese sentido creo que hay que confiar, hay que estar con los agricultores. Lo que estabas comentando antes, informar y escuchar. Y yo creo que ahora mismo, con esas cláusulas espejo que se han puesto en marcha por parte, insisto, impulsadas por el Partido Popular, y además con un trabajo importante, que a veces decimos de hablar de los canarios, bueno, de Gabriel Matos, que también ha tenido un follón gordo que gestionar, porque también en ese ámbito, en el ámbito de la agricultura, tiene una posición preponderante dentro del Partido Popular Europeo. Pues creo que hay que ponerlo en valor y que se garantice que los canarios, que los agricultores y ganaderos canarios no salgan perjudicados con todo esto, ¿está claro? Gustavo. Bueno, creo que escenarios, ¿no? Macroeconomía, competencia con la clientela de Estados Unidos, los aranceles de Estados Unidos; microeconomía, Unión Europea, Canarias, y empezamos a bajar los niveles. Donde nos llenamos la boca con la soberanía alimenticia, luego vemos una contradicción en esta norma, ¿no? El tema de Mercosur, estamos hablando de Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, donde entran en conflicto de competitividad directa con productos agrícolas canarios, sobre todo los tropicales. Sí. Vamos a tener que competir con una región donde sus cánones a la hora de poder producir son totalmente diferentes al canon europeo, a las normativas europeas. ¿Qué decimos los canarios? Ojo, liberalizar el mercado, y ese convenio con Mercosur puede ser bueno en competencias equilibradas, lo que no puede ser una competencia desleal en ese sentido. En el otro sentido que lo vemos, es que hay una contradicción total en determinadas acciones, que lo comentábamos en la semana pasada, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que en Canarias no te dejen usar un fitosanitario elaborado en Alemania, y luego el fitosanitario elaborado en Alemania lo puedas vender a Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, tratar el producto tropical, tratar el producto agrícola con ese fitosanitario, y luego meterlo en el mercado canario, en el mercado español, en el mercado europeo? Es una contradicción. Y luego el tema de la Agenda 2030, la soberanía alimenticia, la cercanía, el kilómetro cero, ¿dónde está ese valor? ¿Qué decimos desde aquí? Que hay que tener salvaguardas, hay que tener un respeto por el sector primario de Canarias, y tener ese respeto significa que donde va a haber un mercado de millones de personas, donde esa transacción comercial entre Europa y Mercosur y Europa pueda también tener unas garantías para aquel que todavía se arriesga a tener un rebaño de cabras y sacar un queso, aquel que se arriesga a tener las pocas vacas que tenemos y mantenerlas, aquel que se arriesga a seguir cultivando lechugas, fresas, papayas, aguacates, aquel que todavía, a pesar de la buena voluntad en el sentido de tradición de nuestro vino y nuestros premios, todavía sigue apostando por el vino de una manera altruista, porque prácticamente el vino en Canarias o le damos el respeto que tiene que tener, o prácticamente el agricultor que se dedica al vino es lo comido por lo servido. Sigue sin tener un despunte a nivel empresarial. Eso también no será, y ahora que sacas el tema, eso también no será por parte de muchos productores, sí, porque aquí ha entrado vino, no sé si era de Chile, venía y se vendía en Guachinche. Y eso lo sabemos todos. Yo creo que eso y se vendía como vino canario. Yo creo que eso fue en otra época. Yo creo que ahora mismo el vino canario, el vino canario es un vino. Y venían ¿cómo se llama? De cisternas grandes, llenas, y tú ibas a un Guachinche y te estaban vendiendo vino chileno.
Y vamos a ver, hay que ser coherente, Chile, Argentina, pero Uruguay también. Pero no lo vendas como un producto, pero vino canario, pero me refiero de la viña que tengo aquí al ladito de mi casa. Yo creo que esa es responsabilidad de todos. Que lo dices, ole por todos esos guachinches que cierran en abril o en mayo, ¿eh? Porque ya dijo porque hay que descansar. Porque claro, no, porque al final el que aguanta todo el año la verdad que es sospechoso a veces, ¿no? Es decir, tienes que tener demasiada viña, ¿no? No hay tanto sí, es que no hay tanto vino, al final no hay tanto vino, o sea, no hay tanto vino para tener un guachinche abierto todo el año. Es que esto sería entrar en una discusión también que sé que va a molestar a mucha gente, pero es que es lo evidente y es lo que hay. Yo creo que la mayoría respeta, la mayoría de los guachinches vende su vino. Nuestras denominaciones de origen tienen un trabajo exquisito por los técnicos, un control exquisito de la uva. Cuando tú te bebes un vino con una denominación de origen, detrás hay técnicos que controlan el origen de la uva, dónde está plantado. Saben que tenemos la DO a nivel comarcal, la DO a nivel de isla y la DO a nivel de Canarias. Cada una tiene sus pasos, y yo que he podido vivir la parte del control en la denominación de origen del Valle de Güímar, y es exquisito en ese sentido. Y cuando alguien bebe un vino con esa denominación de origen, tiene la garantía que está apoyando al viticultor, que está apoyando al agricultor, el que se está partiendo el lomo en sacar la mejor uva posible para luego meterla en ese trabajo de enología. Y que, por cierto, cada vez se suman más jóvenes a ese mundo para tener unos éxitos a nivel internacional con nuestro vino. Perdón, Juan Antonio. Sí, bueno, para que la gente sepa lo que estamos hablando, por si llevamos mucho tiempo y se ha conectado alguno nuevo, esto es lo de Mercosur. O sea, que hace unas semanas ustedes verían en redes sociales a Nito, el de la frutería, por ejemplo, entre otros agricultores o personas dedicadas al sector primario. Nito, que mira ese influencer como tiene un montón de seguidores, ¿eh? Eso es, y decía, oye, esto de Mercosur, oye, que nos está afectando a Canarias, oye, que nos está afectando a los agricultores y al sector primario. Y decía Gustavo una cosa con la salvaguarda, y antes lo comentaba Juan Antonio también, hoy en el Parlamento Europeo, en Bruselas, en Europa, Partido Popular y PSOE han aprobado esa salvaguarda. O sea, que ahora un producto que venga de fuera de Europa tenga que competir a nivel fitosanitario en las mismas condiciones que un producto europeo, que un producto canario. O sea que, a pesar de que la norma salió mal, a pesar de que al principio se trabajó sin ningún tipo de consenso, sin ningún tipo de escucha al sector primario y a la agricultura en general de Europa y con lo que yo que les afectaba, por lo menos se ve que cuando la gente se moviliza, que cuando el campo se moviliza, que cuando la gente se une como si fuera un sindicato, las reivindicaciones llegan y llegan a algún lado. Y por lo menos podremos decir en algún momento que los diputados que tenemos en la Cámara en Bruselas, que es uno del Partido Popular y otro del Partido Socialista, representando a España, habrán elevado la voz para decir, oye, ojo, que esto a Canarias o que esto a España le viene de pena, que esto necesitamos darle un cambio. Y lo que decía Juan Antonio, que hoy se aproban esa salvaguarda, pero coño, los de Vox que siempre están con el discurso de que son los que lo protegen todo y que España y que Canarias abandona, por ejemplo, la agricultura, son los que han votado en contra. O sea, que votas a favor de Mercosur, Vox vota a favor de joder para que me entiendan, a los agricultores del sector primario en Canarias, y cuando existe la salvedad de poder equiparar con otros mercados mucho peores que el nuestro, pero que van a entrar aquí porque son mucho más baratos, Vox dice, ah, pues sí. Entonces veo que inmigración no, pero producto barato y de mala calidad de fuera sí. Entonces yo creo que bailar con esa incoherencia es un poco complicado. Así que por las propuestas que lanzaba, yo les digo que tranquilidad, porque hoy se han aprobado. Ahora, miren ustedes quién las aprueba y quién no, porque a lo mejor están ustedes metiendo en casa al lobo y en algún momento les saldrá mal. Es que esa es la cuestión. Al final, una de dos, o no lo leyeron, con lo cual demuestran que no trabajan, que algunos de Vox que yo no demasiado lejos conozco que trabaja poco, y la otra alternativa es que efectivamente es en eso, si has votado a favor... calentar la silla al Parlamento Europeo. No, claro. y al de España también. Y al de España y más cerca y en Ayuntamiento también. Y yo la Laguna y en Canarias no sé cómo se llaman tampoco. Pero la realidad es que una cosa es eso, es que lo que se está viendo es o no se lo leyeron, o en caso de lo que se lo hayan leído, lo que están dando es siempre esos bandazos, es decir, de llegar y decir que no a todo, para acumular ese voto de castigo, de cabreo, que está muy bien, perfecto, y hay gente cabreada y tiene derecho a estar cabreada, pero yo a toda esa gente lo que le digo es sencillo. Cuando se te cae el sartén al suelo, lo primero que haces es maldecir, gritar,
y cabrearte, pero después te toca recoger el aceite, no lo vas a dejar ahí. Entonces, esto es lo que está pasando con Vox, con este tipo de cuestiones que son cruciales, que no puedes dejar el aceite en el suelo, hay que arreglarlo. Pues no es votar que no, irte de la cocina, cerrar la puerta y que venga otro a arreglarlo, y cuando venga otro decir, no, es que son los partidos que están en el régimen. No, no es nada de un régimen, es gente que quiere trabajar y que no está dispuesta a entrar en la demagogia. Y aquí, insisto, ha sido muy complicado y no ha terminado el camino, no ha terminado, pero hay que abordarlo, y se está abordando, sí. Entonces, y luego ya antes de lo que estaban comentando con el tema de la agricultura y la ganadería en Canarias, muy rápido, muy corto. Yo recuerdo, yo sé que también puede ser políticamente incorrecto, pero lo digo claramente. Primero, Canarias no tiene capacidad de autosuficiencia. Que esto no lo digo yo, eso lo decía hasta Pedro Molina hace 15 o 20 años, ¿eh? No es una cosa que esté pasando en 2026. Y luego, ¿eso qué significa? Que evidentemente vamos a tener que importar. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros en Canarias? Y en eso también deberíamos trabajar todas las administraciones. Pues en este caso, algunos influencers, porque más que frutero ya empieza a ser influencer, han dado con la clave. Hay que intentar ser capaz de modernizar lo que estamos trabajando, es decir, y adaptarlo al medio en el que estamos. No podemos seguir pensando en que el plantar las papas como hacía mi abuelo es la solución, o la viña como la tenía mi abuelo es la solución. No es así. Entonces habrá que mejorar, tecnificar, hay que darle una vuelta. Yo soy muy crítico, esto es una cuestión muy personal, no metan aquí al Partido Popular, hablo de mí. Habrá que darle una vuelta a las denominaciones de origen, porque cuando hablamos, por ejemplo, de vino, que lo estaba comentando antes, todo el mundo conoce un Rioja, todo el mundo conoce un Duero, pero aquí tenemos que mezclarnos, apegarnos con, no, es que este es de Icoden de Utaisora, este es de... y claro que al final, oye, puede ser que sea muy efectivo, pero a mi juicio creo que nos hace a veces perder un poquito de potencia para poder competir en mercados, insisto, tan globalizados, que ha cambiado por completo cómo se afrontaba el comercio hace 20 años no más y cómo se afronta hoy, hasta con el mismo móvil. Entonces creo que en ese sentido también la administración pública tiene que intentar ayudar y acompañar, porque es muy difícil para muchas personas que están de hecho se quejan. Yo creo que todos nos hemos reunido con agricultores y con ganaderos, y una de las cosas que nos dicen es la burocracia, la dificultad de tramitar papeleo, cómo mejor modernizar el comercio para poder competir. Luego lo que hacemos es hablar que sí de gentrificación y no sé qué. No, lo que hay que hacer es acompañar, lo que hay que hacer es buscar soluciones. Coño, qué pena que no gobiernen, man. No, estoy planteando... Qué pena que no estén en el Cabildo y en el Gobierno. Se hace. Te digo, porque me encanta lo que estás diciendo. En lo concerniente a la laguna me tocará a partir del 2027, que me queda 1 año y 2 meses. Pero mira, eso, si no te pasa como Izquierda Unida y que desaparezca... No, hombre, no. ¿Cómo era el otro partido? Ciudadanos. No, ahora vas con el otro. No desapareció, sino que lo agrupé. Yo creo que las teorías a veces... Las teorías las tenemos todas aprendidas, pero cuando coges la guataca y te metes a cultivar y ves que no hay una maquinaria que pueda ser una réplica de lo que puede pasar en un terreno como Andalucía, correcto, o el propio Marruecos, cuando te acercas a Marruecos y ves cómo se cultiva y ves luego aquí, es imposible competir desde un punto de vista de economía de escala. Imposible. Y lo digo desde un punto de vista de conocimiento absoluto de lo que estoy hablando. Es imposible competir con una economía de escala en la agricultura canaria. Nos tenemos que ir a la calidad, a las circunstancias del terreno, que te da una serie de ventajas en determinados productos agrícolas, en ese estudio y en esa mejora de las cepas, en esa mejora del cultivo de nuestras papas antiguas. Creo que nuestro recorrido tiene que ir por ahí, ir a intentar competir desde un punto de vista de economía de escala. Imposible. Y creo que en esa labor Narváez, el consejero de Agricultura, ha hecho y ha incrustado alguna serie de acciones de tecnología a nivel de agricultura para sacarle el mayor provecho a esos terrenos de bancales. Al final no tenemos esas grandes extensiones, habrá que sacarle provecho a esos terrenos en bancales y luego ponernos también en manos del conocimiento del terreno de los agricultores, y esa convivencia entre conocer las semillas, conocer las propiedades de cada uno de los productos que vendemos, junto con la tradición de cuándo y cómo se da mejor el producto. Creo que esa combinación es la que nos puede salvar. La otra, la de competir a nivel de economía de escala, prácticamente es imposible llegar a esos niveles. Bueno, yo contenta porque hoy se han puesto de acuerdo en el Parlamento Europeo, PP, PSOE, para que esto salga adelante y pueda proteger de alguna forma el sector primario en Canarias, que no nos olvidemos, somos
islas y necesitamos de esas ayudas y de que alguien vaya a hacer su trabajo, no vaya a calentar la silla ni o sea, al Parlamento Europeo ni al Congreso de los Diputados en España, en el Parlamento. Se trata de trabajar y a mí, pues lo de vos, ¿qué quieren que le diga? Es que yo no se molesta en leer el orden del día, está clarísimo y es mi opinión y la digo abiertamente. El que le gusta trabajar, trabaja, y el que no, pues nada, a cobrar y a calentar la silla se lo lleva calentito. Hay un anuncio que sale, a mí me gusta bastante el fútbol, y hay un anuncio que sale en los justo antes de que empiecen los partidos o en el descanso, y es que le piden a la inteligencia artificial que les digan algo bueno de otro equipo, ¿no? Bueno, pues yo te digo una cosa, y es un piropo a Juan Antonio, y también me meto en ese mismo saco. Tanto él como yo creo que podemos decir barbaridades, ¿eh? Gritar, chillar, quejarnos de todo, montar un pollo, que seríamos capaces de hacerlo. Lo que pasa es que intentamos buscar otro tipo de política, y eso es lo que la gente tiene que también a veces ser capaz de limitar. Yo puedo ser muy crítico, él también lo puede ser, él puede decir que esto está bien o mal, pero no pasamos esa barrera de la destrucción por la destrucción, y al final, claro, cuando uno compite simplemente a base de, como estaba comentando antes él, de eslóganes, ¿no? Digo cuatro barbaridades en un momento, y entonces eso copó los medios de comunicación y sobre todo las redes sociales, que funcionan muy bien. Hay que reconocer que si tú en los primeros 2 o 3 segundos dices una barbaridad, ya el vídeo va perfecto. Entonces, claro, al final eso lo que hace es premiar a quien no está buscando soluciones. Entonces, bueno, vamos a ver si la gente que sí que quiere trabajar puede seguir empujando esto y vigilando para que este acuerdo pues finalmente sea algo beneficioso, que nos ayude, que nos pueda ayudar y que no provoque que el sector primario español y canario pues acabe pagando el pato. Hoy teníamos por aquí, por los platos, por los estudios de Canal 10 Televisión, a Tamara Raya, responsable o secretaria del Grupo Socialista, Partido Socialista en Tenerife. La teníamos por aquí y hablábamos y salió el tema de la vivienda. Y Tamara Raya se quejaba, pues que hoy se hablaba en el Parlamento, de que por qué se mantienen zonas o por qué no se llevan a cabo y se dan a conocer las zonas tensionadas cuando hay tanta necesidad de vivienda en Canarias, en el archipiélago canario, donde cada vez hay menos. Yo conocí un caso hace unos días de una familia que pagaba 400 euros, llegan los 5 años y ahora tienen que hacer un cambio de contrato y de 400 euros quieren cobrarle 700 euros. Estamos hablando de 300 euros más, algo que para una familia pues es muy, muy difícil. Tienen que buscar otra vivienda que no van a encontrar porque lo que se está cobrando es eso y mucho más. ¿Qué ocurre con el tema? ¿Por qué no se habla de zonas tensionadas para que se pueda hacer vivienda? A mí me sorprende primero que Tamara Raya, con la experiencia que tiene viviendo en Madrid, cuando estaba como senadora, tenga la capacidad de venir aquí a hablar de zonas tensionadas. Yo creo que hay que hacer un poquito de autocrítica, y es que hasta el día de hoy, en los últimos años, si hablamos de la pandemia, Ucrania y además probablemente algún el cometa Halley, ¿no? La realidad es que durante el Pacto de las Flores no se construyó ni una sola vivienda, y aquí sí que hay soluciones, y lo digo claramente. La única administración pública canaria que ha promocionado y ha iniciado ya programas para precisamente beneficiar, y además en colaboración con los ayuntamientos, y de todo signo político, entre ellos el de La Laguna, que después no lo aprovechó muy bien, pero bueno, en todo caso con todos los ayuntamientos, ha sido el Cabildo y el área de vivienda, con ese programa Activa Vivienda y cualquier otro tipo de programas que también se han activado y que por fin se están sacando vivienda pública. ¿Qué es lo que pasa? Y bueno, y de hecho también ayer teníamos una buena noticia en Santa Cruz, con más de 200 viviendas, un convenio entre Santa Cruz, Gobierno de Canarias y el Cabildo. Eso es básicamente el primer paso del problema. Es decir, lo que no podemos pretender es que la administración pública se deslinde, se borre, se olvide, no intervenga. Además, por ejemplo, aprovecho para recordar que este gobierno autonómico es el que ha actualizado los módulos, y les explico a la gente que tiene que saber. Los módulos es lo que se le paga a un empresario para que por cada metro cuadrado para que construya vivienda pública. ¿Qué pasa? Que un empresario no va a construir perdiendo dinero. Y si tú te metes durante más de una década sin actualizar esos módulos, es decir, los gobiernos anteriores, pues lo digo porque Juan Antonio dirá, también lo hizo Coalición Canaria, de acuerdo, pero durante el Pacto de las Flores no se hizo eso y se ha venido a hacer ahora esa actualización. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora es cuando poco a poco podemos empezar a buscar soluciones a esa construcción de vivienda pública. ¿Por qué? Y vuelvo al núcleo. Porque realmente el primer paso será analizar si realmente estamos obligando
a personas que no tienen nada que ver, porque simplemente son colegas, que son amigos, o que son familiares, pero tampoco son muy bien avenidas, tienen la obligación de compartir un espacio, compartir una vivienda, un piso de alquiler o lo que sea, básicamente porque la administración pública no está cumpliendo con su trabajo. Y es que está obligando a personas que no deberían estar en viviendas privadas, es decir, con todas sus connotaciones, sino debería estar en esas viviendas que la administración pública ponga a disposición. Recuerden que no es un derecho fundamental, pero sí que hay una obligación del Estado y también de las administraciones públicas en promover vivienda pública. Oiga, si tú no promocionas durante muchísimos años, el principal tensionador del mercado es la administración pública. El que está provocando que, insisto, personas, 2, 3, 4 amigos acaben teniendo que ir juntos a alquilar una vivienda y pagando cada uno 400, 500 euros, eso lo que provoca es que el piso se alquila a 1.500, porque el arrendador tonto no es, es decir, es su casa. Hay gente que hará una especulación enorme, por supuesto, pero si realmente ves que todos los pisos que están alrededor están a 1.000, no puedes pedirle a un arrendador que lo alquila a 500, porque no son ONG. Una cosa es especular, otra cosa es ser una ONG. Y ahí sí que hay que meternos, en que cuántos estudiantes, por ejemplo, están ahora en una situación en la que tienen que compartir ese piso, 1.500 euros o por 1.400, 1.300, pagando 300, 400 euros cada uno. Es que ahí realmente nosotros perdimos, por ejemplo, muchísima potencia. Ahora está el gobierno de La Laguna con una foto de que se dieron un terreno, que a saber cuándo se construirá una residencia. Pero este mismo gobierno, por ejemplo, en La Laguna, se cargó las residencias, es decir, el suelo que estaba previsto para residencia pública y tanto pública como privada en La Laguna, en una modificación del plan general en el mandato pasado, que yo estaba en ese pleno y votamos nosotros en contra y alguno más, pero los demás en bloque. Entonces, ahí está el meollo de la situación. Vamos primero a meterle mano a donde tenemos que hacerlo, la administración pública, y dejar de estigmatizar a personas físicas. Yo creo que ya además tenemos encima de la mesa, lo digo también, una ley que tiene que ver con el alquiler vacacional, que está empezando a tener sus resultados ahora, y que también viene del Partido Popular, no del Pacto de las Flores. Oiga, vamos a seguir dando esos pasos, y yo creo que aquí están los ejemplos. El que trabaja, que es lo que se está haciendo durante este mandato, o en esta legislatura, y el que se dedicaba a vender la moto. Yo lo primero es más importante, porque ya empezaste tropezándote y ya el resto de la argumentación te terminaste de caer al suelo. Lo primero, que Tamara Raya no fue senadora, fue diputada, que no es lo mismo. Y lo segundo, vivía en el Puerto de la Cruz, y vive en el Puerto de la Cruz y no vive en Madrid. O sea, Tamara Raya es de Tenerife, vive en Tenerife y representa a Tenerife. Sí. Le guste más o menos. Pero conoce la Punto ley. número 2. Te escuché hablar un montón de cosas, y la cosa, poco menos que te entendí, que la cosa va bien y que se está arreglando porque se están dedicando a trabajar desde el Partido Popular. El Partido Popular está trabajando, entonces estamos trabajando. Mira, en la actualidad, a día de hoy, solo el 14,10% de las personas jóvenes en Canarias están emancipadas. En la actualidad, una persona joven, para poder salir de casa de sus padres, tiene que gastar el 120% de lo que gana para poder hacerlo. El 120% de lo que gana, o sea, más de lo que gana para poder hacerlo. En la actualidad, una persona joven tiene que destinar 5 años íntegros de todo su salario, 5 años sin gastar ni un solo euro, para poder acceder a una hipoteca. Entonces, que digas que están trabajando y que se nota la mejoría, yo perdóname, pero la gente joven por lo menos no lo nota. Y la mayoría de mi entorno cercano tampoco. Yo tengo muchísimos amigos trabajando, muchísimos amigos con sueldos fijos, muchísimos amigos con buenos trabajos y con buenos salarios, que no pueden salir de casa de sus padres, que no pueden salir a ninguna vivienda. Y conozco a personas que están trabajando en diferentes sectores, la hostelería, la construcción o en otros lugares, que no pueden terminar de pagar el alquiler, o que no llegan a final de mes, que tienen que estar con su mujer hasta última hora a ver si llegan o no llegan, y tienen que dejar de comer una semana, o no comer carne sino comer fruta, para que poco menos que nos intentes vender la moto de que el Partido Popular está trabajando. No, pero ¿cuánto se tarda en construir esto es una vivienda? cosa muy grande. ¿Pero Yo no te escuché hablar, por ejemplo, ¿cuánto se tarda? Porque construir vivienda es un plan a medio, largo plazo, evidentemente, Sí. pero mediante, ¿por qué no hablaste de las zonas tensionadas como te comentó Inma? ¿Por qué no hablaste de la regulación de alquileres que está encima de la mesa? Por lo menos para tomar precio durante o mediante se construye la vivienda pública. ¿Por qué no hablaste, por ejemplo, de la vivienda turística si no hay una ley de vivienda turística? Por cierto, que ha criticado toda la FECAN o todos los municipios de Canarias, porque no se trabajó con absolutamente nadie, ni con el diálogo social ni con nadie. Entonces, yo creo que a la gente ya está un poco cansada de nosotros estamos haciendo, nosotros estamos trabajando tranquilos, porque la realidad es que a la gente en el bolsillo no le llega. Y al final de mes, la gente no puede pagar su alquiler, no puede pagar su hipoteca y se están viendo jodidos. Y a mí me preocupa mucho más que encima no hablemos de los alquileres, no hablemos de que la gente no puede pagar, no hablemos de soluciones, sino que parece que el problema es Madrid, Barcelona, Cataluña, que es a lo que se dedica el gobierno en la actualidad, hablar de problemas que a la gente en Canarias no les afectan el día a día, y sin embargo los problemas reales que tenemos, pues bueno, ya cuando toque le pedimos al Estado que gestione Canarias, porque no somos una comunidad autónoma con Has dicho las cosas de todos modos. Menos hablar y más trabajar, porque la realidad actual de los datos, no de los relatos,
es que la gente en Canarias no puede pagar su vivienda. Por supuesto, y precisamente lo que te quería decir, lo primero de todo, creo que construir una vivienda no se hace en 3 días. Con lo cual, si hubieran empezado durante el Pacto de las Flores, las tendríamos construidas. No, si hubiéramos empezado hace 20 años, quien estuviera gobernando hace 20 años o hace 30, sí, pero porque vivienda pública en Canarias no se construye a lo mejor, quizás, y me lo invento, las cifras de 1980, me atrevo a decir eso, imagínate. No, hubo entonces, en la parte vamos a ser realistas, en 8 años tampoco se hubiera construido vivienda pública. ¿Que el gobierno y el Pacto de las Flores tendría que haber construido más? Sí, evidente. Pero por favor, no se puede vivir siempre de las rentas. Y eso es una cosa que se critica mucho. Cuando entró el PSOE a gobernar, y entró la legislatura pasada, cuando iba a hablar hacia atrás, le decían, no, amigo, tú puedes hablar hacia atrás el primer año. El segundo y el tercer año, que estamos en un año de las elecciones, usted ya tiene que haber demostrado que lo que prometió en campaña, que era que iba a cambiar esto, lo ha hecho. Y en la actualidad, lo siento, pero yo y mi entorno no lo ve. Entonces, o somos bobos o nos están haciendo bobos. Y yo estoy pensando lo segundo, y más me caliento, más me enfado, y más tengo mi voto de Pero de todos modos te digo una cosa, me estabas diciendo que no te he respondido, y te lo digo claramente. Zonas tensionadas, lo dije claramente, bueno, te lo ratifico, no. Es decir, no hay que buscar el problema en lo privado. La culpa no es del que tiene una casa que lleva toda la vida ahorrando para comprarse una casa. Otra cosa es, que ya lo comenté también creo que la semana pasada, otra cosa es que la Sareb, que ahí Pedro Sánchez podría hacer algo, metiera mano y le dijera, oiga, déjense de seguir especulando porque el principal especulador de toda España en ámbito de vivienda probablemente sea la Sareb. Y esto lo sabemos y probablemente estemos de acuerdo. Los fondos buitres no. Pero que estamos hablando de que el principal especulador sí lo puede ser la Sareb, perfectamente. Vale. Pero mira, y con esa propuesta de la ley de vivienda, la que se hablaba de la Sareb y se hablaba de las zonas tensionadas y se hablaba de esa cuestión de los fondos buitres y de que todos esos grandes propietarios especulaban con la vivienda, ¿por qué cuando llegó a Canarias esa ley de vivienda en la que se hablaba, esa ley de vivienda del gobierno de España, de Pedro Sánchez, cuando llegó a Canarias dijeron directamente no? ¿Por qué? Vuelvo a decir. Porque el gobierno lo trabajó, pero lo que tiene que ver con la regulación. Nuestro amigo Fernando Clavijo y nuestro amigo Manuel Domínguez dijeron no. Entonces, menos como Caperucita, yo creo que. Lo que tiene que ver con la regulación de Madrid, sabes perfectamente, y aquí, en este caso, lo sabes. Pero es que vamos. Primero, la normativa que tiene que ver con vivienda hoy por hoy permite y garantiza, y de hecho hemos tenido que frenarlo, permite y garantiza que personas que no pagan alquiler se queden indefinidamente. ¿Por qué? Porque no han cumplido, entonces, te preguntamos cuántos certificados de vulnerabilidad ha dado el ayuntamiento en los últimos años. Vulnerable. Siendo cómplices. Entonces ponle la coletilla, porque si no es una trampa solitaria. ¿Y dónde está el límite? Vulnerable. ¿Dónde está el límite? Pues los que no sean vulnerables. Pues todos los que sean vulnerables. Entonces usted está diciendo que bienestar social, usted está diciendo que las trabajadoras sociales están falsificando documentos. Para nada. Le pregunto, porque ese certificado lo da un ayuntamiento. Para nada. Lo da un ayuntamiento ese certificado de vulnerabilidad. No lo saca la gente de internet. ¿Hablas tú solo? ¿Está usted diciendo que esa gente en esos ayuntamientos está falsificando? ¿Te puedo responder? Pero me gustaría responder. Termina Juan Antonio y sigue el otro Juan Antonio porque Gustavo está esperando también para intervenir. Es decir, no, te acabo de hablar de la normativa. La normativa establece unos cánones, unas cantidades económicas y los funcionarios lo que hacen es cumplirlas. Pero insisto, ¿quién las marca? ¿Quién ha permitido que una norma que era de la pandemia se siga aplicando en 2026? ¿Quién? ¿El funcionario? No. ¿Quién está al frente del gobierno de España? Es decir, y quien no ha decidido gobernar y tomar decisiones, por ejemplo, cumplir lo que se aprobó en el Congreso, que ya se aprobó, de actuar claramente contra los ocupas, actuar claramente contra todas aquellas personas que generan un riesgo y que realmente permiten que los arrendadores no. Hay muchas casas vacías y no son de bancos tampoco, de gente que no puede confiar. El 0,001. No, que insisto que no. Que es un problema también. Ojo, que insisto que no. Entonces, en todo caso, esto va muchísimo más allá y tiene implicaciones muchísimo mayores y ya te dejo a ti, pero es que podríamos incluso hablar de la situación de las chumberas, que son 200 casas que se quedarían liberadas. Así las chumberas llevan años y años dando... 200, ahí. Parece que la radiografía y el análisis lo tenemos claro. Aquí hay una oferta y hay una demanda en la vivienda. Y está claro que hay más demanda que oferta. Y está claro que la oferta no llega a cubrir las necesidades. En cuanto a que no cubre las necesidades, la oferta de vivienda se dispara en precio y se va a otro sentido que no sea tu vivienda familiar. Tenerife hace 25 o 30 años tenía 700.000 personas y hoy tiene 1 millón. Pues creo que es el dato más contundente para entender que es una cuestión de ofertar y demandar. 300.000 personas más viviendo en Tenerife en los últimos 25 años. ¿El ritmo de la construcción de la vivienda puede cubrir o amparar eso? No, está claro que no. Y luego a eso hay que añadirle circunstancias como viviendas vacacionales, grandes tenedores, viviendas cerradas, peligro
o sensación de peligro del propietario de ponerla en alquiler, y esos son los complementos a esa escasez de oferta en cuanto a la demanda. Dato claro, 300.000 personas más viviendo en Tenerife en los últimos 22 años. Y a partir de ahí podemos decir lo que queramos, pero al final son números. Y vemos cómo lo que hay que regularizar, ¿vale?, por mucho que duela y por mucho que podamos sentirnos incómodos, ¿vale?, es la ley de residencia. Intentar marcar una especie de marco donde podamos defender que queramos vivir en Tenerife, que los tenerifeños vivan en Tenerife, que los canarios vivan en Canarias, sin quitarle derechos a nadie, sin quitarle y poner en peligro los derechos que puedan tener cualquier persona que quiera vivir en Canarias. Pero la protección de la vivienda, que es el recurso básico, creo que es fundamental. Y ahora empezaremos a discutir si vivienda social, que si vivienda construcción, que no. Creo que la herramienta del alquiler asequible es una de las herramientas que se está dando. Tampoco es cierto que solo el Cabildo haya hecho la labor. La ha hecho el Cabildo, la ha hecho el Gobierno y la ha hecho determinados ayuntamientos. Bueno, otros el Cabildo. El Gobierno todavía no empezó. Bueno, sí, empezó ayer, bueno, técnicamente ayer. Los convenios son... Ayer sí. Vale, los convenios son ICABI, Vivienda, Cabildo y Ayuntamientos. El Ayuntamiento que estuvo espabilado y que se pudo acoger a las 4 acciones, una es comprar edificios sin terminar con una subvención para que luego cederlo al Instituto Canario de la Vivienda y poder terminarlo. Edificios aquellos que se quedaron en la burbuja inmobiliaria sin terminar, hubo esa herramienta. Segunda herramienta, adquirir terreno o bien adjudicado con planes parciales y poderlo ceder al Instituto Canario de la Vivienda a través de una subvención del Cabildo y poder construir. Pero vuelvo a decir, son elementos que no son así, tardarán años. Creo que la herramienta la herramienta que nos puede dar esa ventaja es regularizar la vivienda. Zonas tensionadas. Claro. Y entonces, ¿por qué, como dice Tamara, no se aplica a las zonas tensionadas? Bueno, porque eso es regularizar la vivienda. Hay determinados barrios y zonas en Canarias que están declaradas tensionadas. Pero por los municipios. ¿Vale? Por los municipios. ¿Y el gobierno cuándo? El gobierno te da esa herramienta para poder hacerlo. El gobierno lo que ha hecho es quitarse el muerto de encima y decir a los municipios, búsquense la vida. Y luego, porque yo en esto no me meto. Vale, pero ¿por qué el gobierno no? ¿Por qué el y gobierno la herramienta de la tensión no va en contra del propietario, la herramienta de la tensión va a compensar también. O sea, hay herramientas que compensan al propietario. Creo que es complejo, pero vuelvo a decir, pero no es quédese con eso. Hace 25 años Tenerife tenía 700.000 personas y ahora tiene 1 millón. Ese dato es demoledor. ¿Quién absorbe 300.000 personas más en vivienda en 20 años? ¿Quién lo absorbe? ¿Qué mercado lo absorbe? Si encima le añadimos luego los complementos de turismo, complementos de personas que quieren invertir naturalmente en el ámbito que quieran, pero que una de sus grandes inversiones es el carácter inmobiliario y no dedican la vivienda que compran a la residencia, sino que a otros aspectos, todo eso hace tensionar más este problema. Pero claro, es que lo que estás planteando exactamente, pero eso es lo que plantea la ley de vivienda, aprobada en el Congreso, que no se ha aplicado en Canarias. Que cuando llegó a Canarias, Fernando Clavijo dijo no, y hablaba de eso, de oye, vamos a ver las viviendas turísticas, vamos a ver las viviendas que están siendo para uso, que no son los residenciales. Vamos a ver la situación de las zonas tensionadas. Y el gobierno de Canarias dijo ¿quién regula la vivienda turística? Está muy bien. Y además tu alcalde ha dicho que no ahora, por último, en el pleno de la zona tensionada de la laguna. No, eso no es real. Eso no es real. Lo que ha dicho el ayuntamiento y lo que ha dicho el alcalde de la laguna es que está estudiándolo con los datos de la Universidad de la Laguna. Vale, pues ya está. Porque evidentemente tiene que tener datos a ver dónde se tensiona más y dónde menos, porque tú lo que no puedes hacer es declarar toda la laguna zona tensionada. Porque ¿Y cómo pretendes que el gobierno de Canarias declare todo Canarias? ¿Ha iniciado el estudio el gobierno de Canarias? ¿Ha iniciado el estudio? Pero vuelvo a lo mismo. ¿Lo ha iniciado? Te pregunto. Porque el ayuntamiento, bajo su responsabilidad, lo ha hecho. Pero el ICABI tiene un estudio pormenorizado de la vivienda, hombre. Y sabiendo... No puedes decir que no hay estudio, hay estudio. Pues lo hay. ¿Y por qué no son declarados zonas tensionadas? Vuelvo a decir, el Instituto Canario de la Vivienda, junto con Cabildo y algunos ayuntamientos, han puesto herramientas. Esas herramientas, como dice Inma, no son de un año para otro. Esto va a... Mira, tengo un municipio que se lo ha hecho. Granadilla lo ha planteado. ¿No? No voy a poner yo como ejemplo, naturalmente, porque es que además por ejemplo, Wimar tiene un estudio de la vivienda desarrollado pero Granadilla lo planteaba y llevaba a cabo un equipo de dinamizadores sociales donde analizaron cuál era la oferta
en viviendas de alquiler, cuál era la oferta en viviendas vacacionales, cuál era la demanda, o sea, y el análisis está. Ahora, ¿cuál es la tecla? También la tecla hay que añadirle también a aquel vecino que tiene una segunda vivienda y que por cualquier circunstancia, miedo o no miedo o lo que sea, tampoco se ve amparado a la hora de ofrecerlo. Yo creo que también puede ser una pieza fundamental, arropar a aquel que tiene una vivienda desde un punto de vista de garantías de poder poner. Coalición Canaria gobierna. Que Coalición Canaria tiene competencia en materia de vivienda. Pero que eso es lo que estamos haciendo. Tiene competencia en materia de vivienda. Bueno, creo que en ese sentido, por ejemplo, la ley... No, lo que te acabo de decir es que lo que acaba de comentar él, que es darle garantía, no tiene nada que ver con Canarias, tiene que ver con la regulación que todavía estamos padeciendo hasta que termine de Pedro Sánchez de irse el próximo año. La ley de vivienda lo establecía. Al final, el ámbito competencial, bueno, creo que estamos mezclando competencias. La ley estatal lo establecía, las competencias de las comunidades. Cuando la ley estatal establece unos mínimos, las comunidades autónomas pueden trabajar sobre esos mínimos y ampliarlos. Pero es que creo que no estás escuchando, es lo que está planteando, no tiene nada que ver con la solución hasta que estás empeñado en meterla, que no es un caso de la ley, pero la ley es bastante amplia. No, pero lo que está hablando él, darle seguridad. Y es donde hemos estado trabajando todos, lo digo claramente, también en el Partido Popular, ojo, que es que si alguien se mete en tu casa a la calle, sobre la marcha, y que si alguien deja de pagar, no lleguen y cualquier informe de vulnerabilidad, porque hemos puesto los topes altísimos, porque lo que hace la administración pública estatal es desviar el problema que tenía que asumir, porque te recuerdo que la vivienda no es un derecho fundamental, es una obligación que tiene el Estado. ¿No lo será para ti? No lo es. Para mí sí. Bueno, pues sí modifica la Constitución española. Y para mí sí es un derecho. Yo estaría dispuesto a meterlo. Para ti es un derecho de mercado. Estaría muy de acuerdo en hacerlo. Para eso, ¿sabes lo que hace falta? Que dimita el presidente del gobierno, porque para modificar la Constitución hace falta que dimita el presidente y no va a pasar. No. Así que con este no va a pasar. Hay que tener la mayoría de la Cámara para poder hacerlo, ¿no? Y disolver las Cortes. Pero entonces después se van a sentar a modificar la Constitución. Pero vuelve a lo mismo. Porque ya han dimitido el presidente y no se ha hecho tampoco. Te lo digo claramente, vale. Insisto, aquí lo que está pasando es que esa situación de no tener la seguridad sobre tu propia vivienda está provocando que mucha gente deje las viviendas vacías. Esto es así, tú lo sabrás. Vete a la cuesta, ¿cuántas viviendas vacías están en la cuesta? ¿Pero qué propuesta tienen? ¿Cuántas? ¿Pero qué propuesta tienes para eso? Lo que acabamos de comentar. Dotar, es muy claro. Aquí, pero te digo, a nivel competencial autonómico. Autonómico y ¿no? Que tenemos competencia. Lo dije antes, es que el problema es que no me escuchaste antes. No, que yo creo que mareaste, enredaste y contaste tantas cosas. La realidad es que vuelve lo mismo. El gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife, que en eso está, y también debería ser el ayuntamiento, a ver si terminan la obra Las Chumeras un día de esto y liberamos 200 viviendas. ¿Que no tiene nada que ver? Bueno, sí, hombre, ya te digo yo que sí. No tiene nada que ver para hacer política tú, pero... No, 200 viviendas liberadas. De gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife... No, eso no es así. Y además lo ha asumido también el Cabildo de Tenerife. Bueno, ¿me permites? Vale, te digo una cosa. Yo para que digas la verdad. Yo digo la verdad. El gobierno de Canarias, el Cabildo y además a nivel estatal ponen perras. Quien está haciendo la obra mal es el ayuntamiento. Pero habla de la... Lo digo, no, porque es que están diciendo ese bulo una y otra vez. Quien ha hecho mal la obra es Movisa, no el Cabildo, ni el gobierno de Canarias, ni siquiera Pedro Sánchez. No ha liberado los fondos. Porque ahí ponen las perras y punto. No, los fondos sí, no los fondos pero igualmente, que han gastado en alquileres por los retrasos. Hacer política Las Chumeras. Pero vuelve a lo mismo. Siéntate nos centramos en el tiro. La realidad es va quedando muy poco tiempo, o sea que vayan poniendo fin. No se ha estado promocionando vivienda pública y eso lo que está provocando son listas de solicitudes de vivienda que no sé para qué las tenemos. Pero ¿Para qué hacemos listas de espera para vivienda pública si no se ha construido nunca en los últimos años? Es que ¿para qué? Para apuntarlo en un registro. No tiene sentido. Yo para finalizar, y vamos a, porque vamos sobrepasados de tiempo, yo para finalizar sí me gustaría decir que esto está afectando a todos, que en el sur de la isla de Tenerife no se encuentran trabajadores, porque los trabajadores para ir del norte a trabajar al sur de la isla de Tenerife se tienen que levantar a las 4 de la mañana para estar trabajando en el sur a las 7 y media de la mañana, y eso es inviable porque eso no lo aguanta un cuerpo, lo aguantará una semana, 2 y poco más. Y esos mismos trabajadores que quieren irse a trabajar al sur de la isla de Tenerife tampoco pueden hacerlo porque no hay vivienda para poder trabajar en el sur, y esto es un caso que, esto ya está traspasando la propia necesidad de cada uno, esto está llegando ya incluso a los propios empresarios que ven cómo no hay trabajadores en el sector, en el sector turístico, en el sector de servicios, porque es que la gente no puede, porque no hay vivienda. Yo no sé a quién compete, pero a quien competa, por favor, dejémonos de enredo, dejémonos de burocracia. Yo sé que las cosas hay que hacerlas con seriedad, pero es como una necesidad muy grave que tiene este archipiélago canario. Y la vivienda
no hay ritmo que aguante, vuelvo a decir, y soy es un que pesado, no hay ritmo que aguante en los últimos 20, 22 años pasar de 700.000 personas a 1 millón y en Canarias pasar de 1.700.000 a 2.400.000. No hay ritmo constructivo y vuelvo a decir, y encima la tensión de que las inversiones que se pueden producir en Canarias, muchas van al mercado inmobiliario, aquel turista que viene o aquel extranjero que viene y compra 1 o 2 o 3 viviendas y no la saca al mercado desde un punto de vista residencial. Sino eso que la saca digo yo, que habría que penalizarlo, habría que hacer alguna cosa, ¿no? Pero a lo que me refiero que hay que tener una ley de residencia, hay que tener una ley que regule, porque si no, lo que tú dices, pero o sea, no le pone fin, o sea, entonces no le pone fin, si le pone fin, en lugar de 1 millón vamos a tener dentro de 5 años 1,5 millones y aquí no le ponemos fin a nada, sino que venga, claro que le tenemos hay que poner fin. No hay vivienda pública para regular precios, pero a la vez que no construyan. Pero no es solo vivienda pública, también es mercado. Pero ¿sabes qué pasa? Que a mí me gustaría buscar soluciones, y lo digo claramente, porque están hablando del incremento de población que hay en Canarias, y entiendo que lo que están una y otra vez tocando con la misma piedra, que es esa ley de residencia que está poniendo encima de la mesa Clavijo. Y yo lo digo con los poquitos conocimientos que yo creo que tengo del ámbito jurídico. Oiga, es que esa ley no va a salir hacia adelante. Que no, que es que no va a salir. Que la Unión Europea tiene libertad de residencia, que no va a salir. Que no lo va a salir. Hay regiones en el mundo que tienen una ley de residencia. Pero que para eso hacía falta. Bueno, entonces lo que habría que hacer, que entonces Fernando Clavijo lo que nos está diciendo es que está promoviendo que Canarias salga de la Unión Europea. Claro, porque es que si se permite el libre mercado de la libre residencia. Hay regiones dentro de un marco de tensión que puede tener una regulación. Dime una. Una regulación. Dime una que se haya aplicado ya. Bueno, hay regiones como pueden ser en Hawái, hay reuniones. No, de la Unión Europea. Bueno, en la Unión Europea se está trabajando para que entiendan las circunstancias. Gustavo, se está llevando un documento pero que entonces, no ¿qué tiene hacemos? aplicación. O sea, da igual. O sea, entonces pues atacar el problema de la vivienda con las medidas que tenemos que hacer con nuestra competencia. Y te vuelvo a comentar. Entonces lo que vamos a hacer es dejar entrar de forma libre y de forma sin control y sin medida, y dentro de otros 20 años, en lugar de 1 millón en Tenerife, seremos 2 millones. Y luego vendrán a decirnos, ¿vale?, que esa aglomeración de personas viviendo alrededor de nuestra isla es la que se come el terreno, la que no tenemos espacios verdes. Entonces, vuelvo a decir, habrá que buscar, hablemos bien, hablemos con claridad. Ahí hemos estado implicados ambas. Una regulación y ambos hemos metido la pata con esos terrenos que se han erosionado. No ha sido la vivienda para la gente, ha sido el piche para los hoteles, para el circuito del motor, para la tejita, etcétera. Eso me aclara. Vuelvo a decir, yo creo que desde un punto de vista de vivienda, el factor que predomina es el aumento de la población. A ver, ¿qué influye? Entonces, pero hay que buscar soluciones. Bueno, sencillo, pero vuelvo a lo mismo, dar soluciones. Por ejemplo, que las licencias tarden la mitad o menos, que es lo que pasa, por ejemplo, que lo acaban de anunciar hoy en Santa Cruz, que han pasado de 1 año a 6 meses, y eso lo ha hecho esa ayuda compañera del Partido Popular. Construir vivienda pública que no se ha construido no sé cuántos años, que de hecho Juan Antonio ni se acuerda, efectivamente, y se está construyendo ahora. Pues eso es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer, por supuesto, lo que hay que hacer también, por supuesto, que dice, no, es que no hay y tiene razón, hay dificultades para conseguir trabajadores. Entonces, a la población. Insisto. Qué pena que no gobiernen los dos. Que no es que quieras poner un límite, no. Voy a decírtelo. Coño, es que no quería llegar a este punto. Que me dedico a dar clases de esto, que no podemos hacerlo en la Unión Europea. Hay una libertad de residencia, territorio Schengen, que es inamovible, que no lo puede tocar, y por mucho que llegue Fernando Clavijo allí con una mochila, no va a conseguir convencer a nadie, porque no se puede hacer. No se puede hacer, es imposible. Y si no se puede hacer, y nuestros políticos lo saben, nuestros asesores pues hay que atacar lo que acabo de decir. Sí, y nuestros asesores jurídicos lo saben. ¿Por qué tanto paripé? ¿Por qué tanta vuelta con esta ley de residencia? Pues, es que no lo entiendo, no es perder el tiempo, no es marear la perdiz. Porque hay gente que preferimos decir las soluciones que hay que aplicar. No, pero si no me refiero a ti, me refiero a que no es marear la perdiz, el estar sabiendo desde un principio que no se puede. Entonces la solución es seguir construyendo sin poner ningún tipo de límite, ni urbanístico ni de residencial, y cuando tengamos podamos sobrepasar los 2 millones de habitantes en la isla de Tenerife, luego diremos que no hay carreteras, luego diremos que hay muchos coches, luego diremos, vuelvo a decir. Luego ya lo decimos. Bueno, eso es lo que estoy diciendo, o sea, simplemente hay que regular. Creo que hay que regular. Regular. Eso es mejor. Porque regular es poner normas y fastidiar las cosas. Es ordenar. ¿Sabes por qué no hay solución? Porque ellos no quieren. Eso es así. Dale con el mercado tensionado. Pero es que no una cuestión de mercado tensionado.
llevan 3 años. ¿Por qué esperan al último año para hablar de residencia? Perdón. Porque si es campaña electoral. De eso, Pero tomo un caso, coalición canaria. ¿Por qué? Por eso. ¿Por qué durante los 3 años que llevan, que van a ser 4, y durante los últimos 20, 28 años que han gobernado todos los partidos políticos, ¿por qué no han construido vivienda? ¿O por qué ahora esperan a última hora? Porque a esta gente, los que gobiernan en Canarias, lo único que les importa es que los propietarios sigan teniendo beneficios por encima de la vida de la gente, por encima del derecho a entrar a la vivienda. Entonces, no hay otra, porque si no, en los últimos 3 años, con todas las promesas que hicieron en campaña electoral, por lo menos hubieran cumplido algunas y no se hubieran esperado hasta la última hora. Entonces, la respuesta es porque a personas como el PP y a Coalición lo que les interesa es que la vivienda sea un bien de mercado y no un bien de primera necesidad para que la gente pueda vivir. Porque si no hubieran demostrado lo contrario. ¿Cómo puedes tener el valor de decirlo, digo claramente, cómo puedes tener el valor de decir eso cuando has estado gobernando en el gobierno de Canarias durante 4 años sin hacer nada y cuando además que lo acabas de nombrar hace un ratito y yo lo decía antes, en ese sur quien ha gobernado y campado a sus anchas ha sido el PSOE? No. Hombre, que no. Le hablamos, le preguntamos, o es que Fraga Felipe González. El sur no es ADG, amigo. El sur no es ADG, Fraga Felipe González. ADG centrista. El sur no es ADG y España no es Madrid. ¿Cómo? En el sur hay mucho sur. Sí, ¿y qué? Que hay muchos pueblos. ¿Y quién ha gobernado Arona? ¿Quién ha gobernado Arona? A Tejina de Isora, puedes ir a muchísimos otros Respóndeme, sitios. ¿quién ha gobernado Arona? ¿Quién gobierna Arona ahora? ¿Quién ha gobernado? Te pregunto, Coalición Canaria. 2 años, pero todo lo que se ha construido ahí, ¿quién lo ha construido? ¿Pero y qué han hecho ahora? Insisto. Porque no vale ¿Por qué me siempre responde? para atrás. Yo estoy mirando para atrás responde? y te digo, los últimos 20 años, en los que también ha estado el Partido Socialista, se ha hecho muy mala política de vivienda. En los últimos 20 años. Pero y lo que ha pasado en la DG ¿de quién es ahora, culpa? lo que no vale mirar todo el rato es que, amigo, que usted está gobernando ahora. ¿Por qué no ha hecho nada en los últimos años? En los últimos 3. ¿Y tiene capacidad de gobierno. ¿Y qué haces? Pues ¿Detienes a Fraga y lo llevas a la cárcel? ¿Para qué se venden como alternativa? ¿Para qué se venden como alternativa? Si venían a hacer menos de lo que se estaba haciendo. No, se está haciendo mucho más, te estoy diciendo. La gente, te lo vuelvo a repetir, el 14% emancipado, tener que dedicar más del 100% de lo que gana, la gente no ve que se estén haciendo cosas. Y si no, a quien está beneficiando es a los que están poniendo los pisos en alquiler, no al que quiera acceder a él. Esto es sencillo, si durante esta legislatura se construye una sola vivienda por parte del Cabildo, solo una, yo lo felicitaré. Una, ya es una más que todo lo que hizo el Pacto de la Flor. No, los últimos 20 años. Y la realidad es que no es una, es que además estamos hablando de decenas y de cientos. Bueno, es que estamos hablando de cientos. Se acabó. El tema de la vivienda, cada vez que sale, es un tema que trae tela, un tema que está muy candente dentro de la sociedad. Hay mucha necesidad de vivienda, cada uno tiene su punto de vista, cada uno ofrece su opinión, pero lo vamos a dejar aquí porque si no seguiríamos y el programa se nos acaba. ¿Piropo? ¿Hay algún piropo esta semana para alguien? No hay piropos para nadie. ¿Piropo? Yo no conozco mucho el formato. No, el formato es, ¿te das un piropo o das un serruchazo? O sea, o te gusta algo y te lo cargas, o algo que te parezca bien. Yo le voy al piropo. Pero rapidito. Rapidito, los grupos de La Laguna que han participado en el carnaval y que se han llevado premios, o que no, pero que han participado y han dejado ahí, después de tantos meses, su impronta y su trabajo. Arriba Bambones. Por ejemplo, arriba Valquirias, que ganaba este fin de semana, arriba Joroperos, arriba Orfeo La Paz, arriba Los Bambas, Castorcitos, Marchilongas, Malcriadas. Ay, mi madre, con los dos de La Laguna aquí se van a traer el carnaval de Santa Cruz para La Laguna, la capital del carnaval. Conociéndolo, Juan Antonio. Bueno, si es por algo positivo, creo que también es interesante y además, estamos contentos con que lo ha hecho el gobierno, pero es una propuesta nuestra, que es recuperar el certamen de Santa Cecilia en La Laguna, que pone en valor a las bandas de música de laguneras, que tenemos un talento brutal. No quiero hablar de unos y de otros, pero Tejina, en Valleguerra, hacen un trabajo terrible, enorme detrás, y además con gente joven, que eso es lo que estábamos comentando antes, que estuve en ese certamen y vi muchísima gente joven participando en esas bandas, y también evidentemente a la banda La Fe, que también tiene un nivel que... Pero el certamen fue ahora de Santa Cecilia. Esta misma semana. Como Santa Cecilia es en noviembre, ahora me quedé desubicada. Sí, es que técnicamente la emoción, que es que no quería pegar los palos. Hubo mal tiempo. Hubo mal tiempo. Es que hay goteras dentro del Teto Leal. Es broma, no hay goteras, pero que se les pasó el arroz. La moción que nosotros presentábamos era hacerla coincidir con Santa Cecilia. Claro, que pero pues por lo que sea, que ya se verá, que tampoco voy a meter el dedo en la llaga, no se hizo en tiempo y forma, pero bueno, se ha hecho esta semana, y la verdad que como antesala, porque unos están pensando en carnavales y hay otros que andamos pensando en Semana Santa. Pero como te lo diría. Entonces como antesala a Semana Santa, muchísimo. que ya el miércoles de ceniza empieza la cuenta atrás.
pues la verdad que quedó... Aquí como los calendarios andaluces, ¿no? Que ya termina el domingo de Ramos y ya está contando al año siguiente. La Semana Santa de la Laguna será bien de interés cultural. No, eso pues no va a ser. Porque hay una Madre mía, Gustavo. No, ya la Semana Santa lo dejamos para la próxima. Por favor. Gustavo. En Semana Santa Wilma tiene que ser mucho también. Es verdad, también. El piropo, aquel que se levanta de madrugada a cuidar a un rebaño de cabras para poder tener un queso. El que coge una guataca y se levanta por la mañana antes de que salga el sol y se pone a cultivar. Y que luego, tanto el queso como el producto agrícola son capaces de llevarlo al mercado del agricultor o llevarlo a las fruterías del barrio. Producto kilómetro cero, eso es muy importante. Ese creo que debe ser el piropo. Y el pancazo, el rastrillazo, al que hace lo contrario, al que no valora eso. Al que se piensa que todo es ir a un supermercado, no saber de dónde viene y de dónde no viene, y no valorar el producto que sale de nuestra tierra. Y luego es capaz de ir por la autopista, es capaz de ir por la TF28, es capaz de ir por cualquier lado y decir qué abandonado están las fincas, qué seco están los canteros. Sí. Pero tú bien que o no utilizas tu capacidad de adquirir, o bien le das la espalda a esos agricultores o a esos ganaderos a la hora de seleccionar o a la hora de apoyar, porque también hay algunas administraciones que le dan la espalda de forma tajante a aquellos que se levantan en esa madrugada, tanto a poder desarrollar ese queso de cabra, o bien para poder cultivar nuestras papas, nuestros plátanos o nuestros tomates. Se nos fue el tiempo, lo siento, pero no da para más. Feliz fin de semana de carnaval, ¿van a salir? Algo sale. Sí. De hecho, bueno, cuento ¿Ya tienes lifra? Una cosita, ¿no? Voy a salir secreto. Exótico. Y es que el viernes estaré en La Peluca, en La Palma, así que por primera vez en mi vida. Y luego sí que el sábado me tocará un poquito de Santa Cruz. Después ya veré. A ver si nos vemos por ir por Santa Cruz. ¿Vas a salir? Yo voy a salir y animo al que esté soltero, que también saben, el sábado es 14 de febrero San Valentín. Así que quien no tenga novio, que salga y que ligue. Claro. Aprovecha el momento. Yo voy a salir, pero no pretendo. Yo voy a salir, pero no pretendo buscar nada. Los carnavales son mala época para desposarse. Sí. No, yo quiero salir tranquila. Chicos, muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Nos vemos el próximo miércoles de ceniza, que no sé si vendrán ustedes como... ¿Quién fue que lo vi en Estados Unidos? Bueno, este que está con Donald Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, que apareció el año pasado en ceniza, que dio una rueda de prensa por la noche, había ido por la mañana a misa y por la tarde-noche había dado una rueda de prensa y tenía aquí la ceniza marcada como para decir, yo fui al miércoles de ceniza. Hombre, que de la imagen tampoco se puede vivir, que las cosas se hacen y se hacen por dentro. Chicos, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana, ¿de acuerdo? Gracias. Y a ustedes sean felices. Feliz primer fin de semana de carnaval, a disfrutar con tranquilidad y, por favor, pásenlo bien, pero sanamente. Hasta la próxima semana. Chao.